resumen rápido es la gracia que es el amor inmerecido de Dios en nosotros. Pero a veces pensamos que ese amor inmerecido, pensamos equivocadamente, que ese amor inmerecido es un permiso para portarnos peor. Y no es así. Porque Pablo dice, de ninguna manera. Seguiremos pecando para que la gracia abunde y se la Pablo de ninguna manera. Y terminamos en el 14. Voy a leer el 14. Dice el 14. Sí, si quieres leerlo también, ya que aprovechando que traes Biblia. 6:14. Amén. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no sois bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo. Esas palabras, cuando yo las leí por primera vez, me golpearon. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo tenía religión, un templo, y lo que ya les conté, ¿no? Pero pues eran muchas cosas indebidas. Muchas cosas indebidas, pero como iba a la religión, tenía una máscara de santo, ¿no? De bueno. Pero a espaldas de la religión, a espaldas de mis padres, de la iglesia, hacían muchas cosas indebidas. Yo pensaba que era imposible. No se puede vivir en santidad, no se puede vivir sin pecado. Y el pretexto es siempre, todos pecamos. Y es que de verdad todos hemos pecado. Pero lo que está diciendo ese versículo es una bomba. ¿Por qué? Porque dice, el pecado ya no te va a dominar más. Cuando dice, no se va a enseñorear de nosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo me di cuenta que yo jamás iba a poder ser libre del pecado si gobernaba mi vida por medio de la ley. ¿Qué significa eso? Yo sé que la ley dice no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás. Todo eso lo dice la ley, pero si yo rijo mi vida por la ley, yo simplemente quiero obedecer unas oraciones, unas letras. Pero ahí dice que el pecado no me va a dominar más, no te va a dominar más. ¿Por qué? Porque ya no te riges por la ley, ahora me rijo. ¿Por qué? Por la gracia. ¿Y la gracia qué es? Que si algo me va a hacer mantener la santidad o vivir sin pecado, no es porque sé que está mal pecar, sino porque sé que soy amado sin merecerlo. Soy perdonado sin merecerlo. La gracia que es, sé que todos mis pecados están pagados plenamente en la cruz de Cristo, cuando yo merezco el más profundo del infierno. Y entonces ya no peco, pero no motivado porque tengo que obedecer, o porque voy al templo, porque me ve el pastor, o porque me ve mi esposa, o porque me ven los hermanos. No peco. ¿Por qué? Porque yo cada vez que soy tentado, mi mente se coge y dice, ¿cómo voy a traicionar a Jesús que murió por mí en la cruz? ¿Cómo voy yo a fallarle? No hacer el mal, no hacer cosas malas. No hacer el pecado, no practicar el pecado. Así es, pero lo importante es el motivo que empuja a la obediencia. Si yo quiero obedecer motivado por reglas, es muy difícil obedecer. Es muy difícil obedecer motivado por las reglas. Pero si te sabes amado, es fácil obedecer. Un ejemplo práctico. Habló un ejemplo parecido hace 15 días. El tema que dimos hace 15 días está grabado y se puede repetir en internet, se puede escuchar por internet. Porque yo los grabo, tengo más de 10 años grabando los mensajes y los subo a internet. Y este también aquí se va a publicar el próximo miércoles. Di un ejemplo, pero voy a dar un ejemplo parecido. Aquí en Mérida, hace unos años, aquí en los Vergeles, hubo un incendio. En ese incendio había dos niños, una muchachita, una adolescente y una niña. No sé si llegaron a escuchar de eso. La niña rescató a su hermanita, pero al final la niña quedó quemada y creo que murió la niña. ¿Sí? Cuando la niña crezca, vamos a imaginarnos que la niña crezca y que se acuerde de su hermana, y su hermana le dijo, ¿sabes qué? Un ejemplo, vamos a imaginar, respeta siempre a mamá. Pero se lo dejó un mensaje escrito en un papel, su hermana que murió salvándola. ¿Qué le motivaría a obedecer ese mandamiento? Respeta a mamá. Por la letra misma. ¿Por qué? Por la muerte de su hermana. Y ella puede ver el mandamiento con una luz gloriosa
que dice, ¿cómo no voy a obedecer estas palabras si quien me las está pidiendo me salvó la vida? Entonces, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en que estemos plenamente convencidos. Cada vez que yo leo la Biblia y leo un mandamiento, digo, ¿cómo no lo voy a obedecer? Si de verdad Cristo murió por mí, me salvó a mí la vida en esa cruz del Calvario. Nos dio la eternidad. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos salva del infierno. Y Dios lo hizo por amor. ¿Se entiende lo que dice el pasaje? Pues no estamos bajo la ley, dice, sino bajo la gracia. Yo me acuerdo que yo le lloraba a Dios en mi cuarto, ¿sabes? Y le lloraba porque cuando Dios estaba llegando en mi vida, yo no dejaba de pecar. Es más, yo me esforzaba en portarme bien y lo volvía a hacer mal, y eso vamos a hablar la próxima semana. Y me esforzaba, pero siempre volvía a vivir, y yo decía, no, la salvación no es para mí. Yo decía, la salvación es para mí. ¿Por qué? Porque vuelvo a ver pornografía, porque vuelvo a enojarme con mi mamá, con mis hermanos, vuelvo a gritar, vuelvo a reñir con mi vecino, vuelvo yo a tener venganzas, vuelvo yo a hacer cosas sucias, vuelvo. Y yo me da cuenta de que, pues a lo mejor la salvación no es para mí. ¿Por qué? Porque ¿la evidencia cuál es? Pues no me dejo de portarme. Yo llegué a pensar de que no tenía oportunidad hasta que me topé con ese versículo, donde Dios me dijo, ¿sabes por qué no puedes obedecerme? ¿Por qué? Porque tú te riges por mandamiento y por letra. No hay nada que te motive fuerte a obedecer. Sí. Yo muchas veces, como ha pasado mucho eso que usted dice, ¿no? Sí. Yo soy mujer de ese cuerpo que regresa a su cielo. Y yo decía, no puedo dejar de hacer eso, no puedo hacer eso. Y yo me pasaba a lo que decía, lo que dice el romano, ¿no? O dice, es que su mente fue sus pensamientos fueron divertidos y por las palmas, Sí, es. Entonces yo decía, que nada me sirve leer lo que estoy leyendo, eso, otra vez, ya me abandonó, pero digo, no puede ser, no me puede abandonar, porque me está permitiendo que es esto, me está permitiendo reconocer mi humanidad, me está permitiendo tener un nuevo día más de vida para mi objetivo, me está permitiendo, ¿cómo puedo decir? Me puedo tomar, pero como ya no me está jalando a través de que puedo entender lo que dice Dios. ¿Sí? Y eso es lo mismo que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que estoy entendiendo lo que ahí dice, pero al mismo tiempo soy consciente de que aunque sé que eso está bien, no logro obedecerlo como ahí dice, porque hay algo que me jala y es el poder del pecado. ¿Sí? Eso vamos a verlo la próxima semana. Yo quiero hablar hoy, de lo que quiero hablar hoy es de ese amor de Dios que rescata a los pecadores. Yo entendí que nunca iba a poder cambiar, jamás, si yo me seguía rigiendo por la letra. Realmente la religión en eso consiste. La religión tiene gente y trata que sean obedientes, hace soporte que no, pero todo es un mandamiento, pero no hay una revelación profunda en el alma, no hay un impacto profundo del amor de Jesús en la cruz por nosotros. No existe, lo vemos como un cuento, como una fábula. En cambio, la niña, si ponemos el ejemplo de la niña, que ya creció y ve un papelito que su hermana le dice, su hermana fallecida que le rescató, respeta a mamá y obedécela, ella puede entender que es una realidad, que alguien murió por ella, alguien se sacrificó por ella, alguien tuvo que pasar dolores para que ella sea rescatada de las llamas. Y ese amor que impacta su ser le motiva a obedecer lo que le pida. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia, tengo que creer que alguien me rescató de las llamas, del infierno, pagando por todos mis pecados y que tiene poder para limpiarme de toda mi maldad. Cuando yo comprendí eso por la bondad de Dios, porque yo traté de dejar de portarme mal y no pude, hasta que una vez doblé mis rodillas y le dije, Señor, yo leo que Cristo murió por mí, yo sé que murió por mis pecados, sé, pero lo sé nada más, pero no lo creo, y perdóname. ¿Por qué? Porque aunque lo sé, yo sé que lo sé, pero no creo en su amor, como que se me hace muy lejano, como que se me hace un cuento.
pero yo no quiero perderlo. Concédeme. Yo le rogaba a Dios cuando me arrepentía, porque Él me daba la oportunidad de arrepentirme, de ir a pedir perdón a los que hice daño. Y sabía que las oraciones por obras, yo me paraba en la esquina, yo caminaba así triste. Cuando Dios se trataba mi corazón para arrepentimiento, me sentía un muerto viviendo. Y ya dejé de hacer muchas cosas malas, pero sabía que no creía en el glorioso Evangelio de Cristo. Y no podía ver al cielo, me daba vergüenza, porque había leído a Habacuc, que dice que es muy limpio de ojos para ver el mal y no puedes ver al carne. Ya había leído Salmo 51, que dice que mi pecado está siempre delante de ti. Señor, cada vez que duermo, ves, lo primero que ves es mis maldades. Y me despierto y cuando me miras a ver, ves mi sucio maldad y pecado. Y yo me paraba en la esquina de la calle esperando un camión para ir a mi trabajo. Y de repente me daba un terror, un miedo. ¿Por qué? Porque me imaginaba que el camión que venía, que estaba en mi parada, iba a perder el control y me iba a estampar contra la pared de la esquina. Y yo sabía que si me muero en ese instante me voy a morir. Una noche yo le dije al Señor, Señor, si tú no me permites creer con todo mi corazón en el Evangelio de Jesucristo, que murió por mí y que de veras fui amado por ti, Padre, que no quieres mi destrucción, y algo me pasaba, no creo que yo esté entendiendo esto para que luego me mandes al infierno. Tú me lo estás mostrando por algo, pero si no me lo muestras, yo siento que me muero. Se lo dije en una noche. Y se lo dije orando ahí en la hamaca, rogándole con lágrimas. Hasta me hice así, posición fetal, rogando doloroso que me perdonara de tantos ruegos. Hasta que en el día siguiente Dios se había transformado en mi corazón. Y supe, cuando vino la tentación, supe que Dios había hecho algo diferente. ¿Por qué? Porque había un poder para rechazar todo lo demás. Y luego me espantaba y me decía, ¿qué será? ¿Será que me estoy engañando? ¿Será que me estoy creyendo algo que no soy? Pero la evidencia, ¿cuál es? Cuando tengo la oportunidad de portarme mal y ya no caigo redondito como antes, sino que ahora hay un gran poder para Él, para rechazar todas las tentaciones que yo antes caía redondito. Ahora Dios un gran poder para rechazarlo. Y yo le decía al Señor, Señor, me estaré engañando, pero este poder para vencer el pecado del mundo no viene de mí. Y el Señor me recordó un texto que yo he leído que dice: la sangre de Jesucristo su Hijo te limpia de todo pecado. Yo creí que desde el instante que mi vida había sido transformada, y así puede ser la vida de todos nosotros, todos ustedes. Solamente es rogar de corazón. Pero el problema es un problema, como vimos el miércoles, el problema de obedecer a Dios y buscar a Dios es un asunto de amor. ¿Se acuerdan que lo vimos? Es un asunto de amor. Bueno, también es un asunto de amor. ¿Por qué? Porque dice, y no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las amaron. O sea, amaron el pecado. Pero si alguien quiere amar a Dios, yo le voy a decir, pues es el Espíritu de Dios que nos va moviendo, porque Él es real, Él está aquí entre nosotros. Dios está aquí, nos está viendo, nos está oyendo. No estamos reunidos para pistear, para fumar, no estamos reunidos para que vengan mujeres, estamos reunidos buscando a Dios. ¿Sí? Y yo le decía a don Raúl, porque don Raúl no estaba viendo al principio, aunque sea que uno venga, yo voy a venir. Y si una persona viene y viene un seguidor, estoy seguro que el Señor también viene aquí. Sí, ya Dios puede decirnos. Ahora voy a leer lo que dice Romanos capítulo 6, versículo, voy a leer el 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará, no te va a dominar más de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estoy bajo la gracia y no bajo la ley, porque ya comprendí el amor de Cristo. Voy a leer Felipe, que dice el 15. Sí. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Joven. Y esto pasa mucho en los templos. En los templos se portan mal, pecan, sobre todo en el templo evangélico, se portan mal, pecan, su vida es un desastre, no es diferente a los de afuera. Y les dice: oye, pues tienes que portarte bien. No, además yo estoy bajo la gracia, dice, no estoy bajo la ley. Y ve lo que dice el apóstol Pablo: oye,
vamos a seguir pecando porque estamos bajo la gracia y no, joder, de ninguna manera, dice. O sea que ahí se bota todos los pretextos y vemos el concepto tan equivocado que existe hoy en día del Evangelio, la gracia. El Evangelio es, me levanto mi mano en el templo, Dios me ama, me perdona, me va a llevar al cielo, pero no hay un compromiso. Es como que te cases con alguien, una mujer, y yo quiero los beneficios de la intimidad sexual, quiero que estés conmigo, que me cocines, que me planches, que me laves mi ropa, pero yo voy a andar con otras mujeres. ¿Y qué nos diría esa mujer? Pues ¿sabes qué? Pues tú estás jugando, diría, ¿no? Entonces mucha gente piensa lo mismo. Yo quiero el Evangelio, quiero el cielo, quiero el perdón de los pecados, quiero el amor de Dios, quiero las bendiciones de Dios, quiero las promesas de Dios, pero no tengo compromiso de fidelidad con Él. Bueno, lo que yo creo en esos lugares, la mayoría de esos lugares ahorita es un club social. Mire, en una ocasión llegué con mi chancleta rota, mi barba, no tomada, Sí. no nada, por el tipo de vida que llevo y todo, y llegué. Sí. Es más, se me bolsa de plástico de la puerta y me quedé parado. Yo que todos me están viendo. Jamás nadie se acercó. Pude presentarse. Agarré, pasé y me senté. Senté donde me encuentro. Se dispersaron. ¿Qué? Es triste, ¿no? Pero sí suele pasar. Suele pasar. Es triste, suele pasar. Hace mucho tiempo estaba yo en una congregación y la hermana Sotito ya la vieron. La hermana Sotito, una hermanita de la tercera edad, que es así muy ávida, se lastimó su pie, por eso no ha venido. Cuando yo conocí a la hermana hace más de 10 años, ella predicaba a las prostitutas con un grupo de hermanitos aquí a las 50. Les traía café, galletas y las invitó a la iglesia. En aquel entonces fuimos a la misma congregación y yo vi que entre las prostitutas, ¿sí? Pero pues pasó lo que dices. ¿Tú quieres que se vuelvan a acercar? Inclusive, perdón por el interrumpirnos, muchas veces he caído en eso. La verdad, Dios mío, como yo le digo a una persona, allá donde yo vivía, conocer la misión misericordia, ¿no? Entonces yo también debería estar conociendo, como yo le dije a la persona, perdón, pero me fue mal, pero como le dije, mira, no me voy a decir, no, ¿por qué crees tú que me he quitado de las iglesias? Para ser una persona así, ¿sabes qué? Prefiero quedarme en casa. Sé que estoy mal, completamente sé que estoy mal, ¿no? Sí. Pero como usted dice, por usted mismo, Sí. ¿no? Ahora, yo no sé, pues ha permitido discernirlo, lo que debe de ser correcto. Por eso, si yo quiera que diga, mira, vinieron las prostitutas y nadie se acercó a saludarla, pero ni yo me acerqué, yo estoy igual. ¿Sí? Ahora, si Dios me ha permitido discernirlo, ¿por qué Dios me permite discernirlo? Para aplicarlo, para vivirlo, para ser diferente. ¿Sí? Y yo ya se lo dije a mí como Dios me mostró que no se me voltee nadie porque entró un hombre de la calle al templo y Dios me dijo, pues tú estás peor que él. ¿Sí? Porque yo estaba muy mundo, porque lo veía feo, pero Dios me dijo, tú estás peor que él, así estás delante de mí. Porque él peca, al menos él peca y toda la colonia sabe que es el pecador de la colonia, es el borrachito de la colonia. En cambio tú pecas, pero te escondes para pecar y luego vienes al templo a querer meterle la cara. Entonces, ¿quién está peor? El pecador que dice soy pecador o el hipócrita que va al templo y dice que es bueno pero es pecador. Doy gracias por no ser como este, doy gracias por no ser como el otro, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos discernirlo y juzgar lo que es correcto y lo que es malo,
como comentaban hace rato, no es para bombardear a todo el mundo, sino para que, Señor, permíteme vivir lo que estoy entendiendo, lo que quiero decir. Es más, si vivimos de esta forma, cuando prediquemos el Evangelio, va a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo lo que estamos predicando. En cambio, si yo no vivo esto y cuando me toco con alguien y digo, ay, ¿sabes qué? Hazte por allá. Entonces, y quiero predicar, ¿tú crees que Dios va a hacer algo? Respaldar la predicación. No lo va a hacer. Si Jesús estuviera aquí entre nosotros, Él nos demostraría mucha compasión, mucho amor, mucha paciencia, mucha misericordia. Nos falta aprender mucho de Cristo. Y Cristo está aquí entre nosotros a través del Espíritu. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que Él quiere de nosotros. No dice la palabra de Dios, lo habrás leído, creo que has leído, Felipe. No dice la palabra de Dios que Dios llamó de lo vil y de lo menospreciado, llamó Dios para avergonzar a los sabios del mundo. No lo dice. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, 14 y 15, dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol se sentía mejor que los demás, ¿no? Era un gran hombre de Dios. Es el que más ha trabajado por Dios, registrados en la Biblia. Creo que ni Pedro, ni Mateo, ni los 12 apóstoles. Pablo, que viene a ser como un abortivo, como él mismo se llama a sí mismo, un abortivo. El apóstol número 13, y ya no hay más apóstoles. Él dice, yo ni merezco ser apóstol porque perseguía a iglesias. Es el que más obró, pero es el que más dice, yo no soy nadie, dice. Pero eso por qué sucede, porque él tiene un correcto conocimiento de Cristo. Y Dios puede transformar nuestras vidas así como transformó la de él. Así es. Entonces, es lo que podemos ver nosotros acá. Si nosotros vemos allá en Romanos 6, 15, que pues vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la gracia, bajo la gracia. El que quiere seguir portándose mal porque está bajo la gracia no ha entendido nada de lo que es ser cristiano. Cualquiera que diga, no, es que no se puede, sea cristiano, tenga 50 años en la iglesia, sea titulado del seminario, tenga diploma, sea pastor, apóstol, profeta, lo que tú quieras, sea bajado del cielo inclusive, como dice Gálatas 1, ¿no? Aún si viniera una vez del cielo y te predico el evangelio diferente, sea anatema, dice, o sea, sea maldecido o condenado. Si uno dice que podemos portarnos mal, no debemos de buscar, no dice uno porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, esa persona no sabe nada de Cristo. En el versículo 16 dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabes que si tú te sometes a alguien para obedecerle? Es sencillo. ¿Quién alguna vez? Creo que todos hemos buscado trabajo alguna vez, chambitas, trabajo. Y si tú buscas una chambita, un trabajo, es que hay un patrón, alguien va a pagar, ¿sí o no? Entonces cuando tú aceptas el trato, entonces ¿qué estás haciendo? Te estás sometiendo a qué? A lo que me van a mandar. Obviamente que hay un acuerdo, ¿no? Yo voy a limpiar esta mesa y ¿cuánto me vas a pagar? Te voy a pagar 20 pesos. No es poco, bueno, 25, 23, no, ni tú ni yo, 22, bueno, ya va. Hacemos un acuerdo, yo me someto a lo que él me pidió, confiando de que él me va a pagar mis 22 pesos, ¿sí? Pero al fin de cuentas estoy haciendo lo que el que va a pagar quiere, ¿sí o no? Entonces dice el apóstol, no sabes que si tú te sometes al pecado como esclavo, ¿para qué es? Si tú te entregas al vicio, a la inmoralidad, estoy ahí, es que yo leo la Biblia, no, pero yo agarro al patrón pornografía, agarro al patrón odio, al patrón resentimiento. Entonces, al final, ¿qué voy a hacer? Lo que me digan. ¿Sí? A la codicia, lo que me digan. Pero si yo digo, Señor, no quiero ya más vivir así, no quiero ya más tener de jefe al diablo, no quiero ya más tener de jefe al mundo, quiero que tú seas mi jefe. Quiero que tú gobiernes mi vida. Yo doblo mis rodillas y le ruego a Dios, ahora tú gobiérname a mí.
Que mi cuerpo, mis pies, mi boca, mis ojos, mis oídos ya no sirvan para servir a este mundo ni servir al pecado, sino sean para servirte a ti. Entonces Dios es tan bueno, y cuando ve que se hace de corazón dice, adelante. Si no tenemos capacidades, no las tenemos, ni yo tengo capacidades. Las capacidades las da Dios con su espíritu. Nadie tiene capacidades. Cuando uno viene a Dios no tiene nada. Yo sí le pongo los tablas. ¿Ah? Yo sí le pongo los tablas. Uno mismo es el que pone las trabas, los obstáculos. Porque Dios es poderoso para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos una nueva mentalidad, que es el nuevo nacimiento. Y además, yo estaba en la religión y cómo me da vergüenza hablar del Evangelio. Yo escondía mi vida. Pero una vez que entendí la gracia, quiero que todos sepan que Jesús es el Señor. Y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué qué? Porque sé de primera mano, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no lo crees, no hay poder. Pero si lo creemos, hay poder. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Fíjense, aquí habla del tiempo pasado y tiempo presente. En el pasado, ¿qué era? Dice ya, esclavos del pecado. Y una pregunta, ¿el esclavo tenía salario en la antigüedad? No había derechos humanos. Eras una propiedad, eras como una silla. Esta silla la compré yo y me pertenece. Así era un esclavo. Este varón, esta mujer, la compré y me pertenece. No tenía derechos de nada, no tenía sueldo, ni vacaciones, ni aguinaldos, no tenía nada. Si tomaba una mujer por esposa al esclavo, esa esposa le pertenecía al amo. Y si tenían hijos, esos hijos esclavos le pertenecían al amo. Y bien podía arrancar a uno de sus hijos y venderlo para que sirva en otra casa, porque eran pertenencias. Y dice el apóstol Pablo, pero le damos gracias a Dios que antes, eso era tiempo pasado, que éramos esclavos del pecado. Y el pecado es un amo muy cruel. ¿Por qué? Porque cuando uno es esclavo del pecado, el pecador dice, Señor, yo no quiero hacer lo que está mal, ya sé que está mal, no quiero hacer. Y quieres tú buscar a Dios, entonces el amo del pecado te aprieta las cadenas y te arrastran y te revuelven el pecado otra vez y te dice el pecado, tú no vas a buscar a Dios, tú vas a volver a fornicar, vas a volver a emborracharte, vas a volver a la droga, a la marihuana, vas a volver al vicio y jamás te voy a soltar. Porque el amo del pecado es un amo muy cruel. Solo hay alguien más poderoso que el diablo y el pecado que nos puede rescatar de sus cadenas. Pero ese es Jesucristo. ¿Por qué todo el tiempo la mayoría de hermanos, los padres, él va a leer todo, pero va a venir el momento que él va a venir a recordar el pasado? Tú recuerdas el futuro de Dios. ¿Por qué te dices mucho eso? Eso yo lo escuché hace unos años de la boca del predicador Josué Irión, que es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Él es de corte pentecostal, yo no me considero corte pentecostal, pero yo no niego que ese hombre es un hombre de Dios. Y tiene razón en lo que dice. ¿Por qué? Porque a veces el cristiano puede verse avasallado, emboscado por el mal, por los demonios, recordando su pasado, un pasado que hace tiempo que dejamos por el poder del Evangelio. Y entonces ahí sí podemos aferrarnos a la verdad y decir, no, ya no te pertenezco, sino me pertenezco a Cristo. Si tú me recuerdas mi pasado, pues yo te recuerdo dónde vas a estar para el futuro, tú vas a estar en el agua de fuego. Y está bien, pero lamentablemente muchos los han agarrado de pretexto. ¿Por qué? Porque ellos no hablan de un pecado que dejaron, hablan de un pecado que están haciendo en el presente. Entonces ellos dicen, cuando el diablo venga a hablar de tus pecados, o sea, te cuenta que yo le voy a predicar sus pecados, y no lo va a interpretar de parte de Dios, lo van a interpretar que es el diablo que le está hablando a través de un servidor, de que le está recordando su vida que está haciendo en el momento mal, y se van a endurecer. Y así como agarran la Biblia para torcerla, agarran cualquier frase de cualquier predicador para torcerla. No debería de ser así. No sé si se entiende, ¿no? Entonces dice ya el versículo, se mueve. A ver, 18. Pero gracias, 17, pero gracias a Dios que cuando eras esclavo del pecado, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál es la forma de doctrina? Obedecer de corazón, ¿qué es? Jesús dijo en Marcos capítulo 1, 14 y 15. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean.
en el Evangelio. Arrepiéntese. Entonces, hay que obedecer de corazón, que hay que arrepentirse de corazón, hay que creer de corazón, y luego ya adelante Jesús dijo, todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que se bautiza, pues antes ya creyó de corazón, antes ya se arrepintió de corazón, porque hay mucha gente que se bautiza y no ha ni creído de corazón, y mucho menos se ha arrepentido de sus pecados. Hay que obedecer de corazón, no de dientes para afuera. Un chapuzón de pecados. Así como metes la ropa sucia y la sacas preocupada, así metes tus pecados, salieron mojados, pero salieron igual. De hecho, en la religión yo me bauticé. Yo me bauticé como 10 veces. ¿De verdad? De verdad, yo también. Bueno, no 10, pero sí me bauticé. Ahí en el penal yo por un paso, porque quiero mi progenitura, Sí, es verdad. Yo en la religión me bauticé y yo pensé, yo me imaginaba que era salvo, pero fueron emociones, porque hasta salí llorando, yo no sabía ni qué estaba pasando, yo tengo 16 años, pero nunca cambié, y hasta que Cristo vino y entendimos, pero sí pasa eso. Mucha gente piensa que el bautismo es la solución. Juan el Bautista le dijo a los fariseos que le habían venido a predicar y estaban viniendo para ser bautizados, y les dijo: oh generación de víboras, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no vengan a decir descendientes de Abraham somos, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Desde qué les sirve el bautismo si no se había arrepentido? No había hecho cambios dignos al nivel de la maldad que hicieron, dignos de arrepentimiento. Si robé algo, pues restituirlo. Si golpeé a alguien, disculparme. Nadie se salva por obras, pero mínimo hay que arrepentirse de corazón. ¿Sí? Entonces avanzamos, dice el versículo 18, como obedecimos de corazón esa doctrina, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué pasó con este que era esclavo? Ahora es libre. ¿Libre para qué? Vino Cristo, reprende, perdona, salva, limpia al pecador, rompe su esclavitud, que tiene poder cuando tiene los corazones de gracia, de amor de Dios, rompe las cadenas y es libre ¿para qué? Para ahora servir a la justicia, servir a lo que es correcto. Si antes yo robaba, dejo de robar. Ahora yo no robo, ahora yo doy el problema. Sí, si antes robaba, ahora trabaja para ayudar a los demás. Exactamente. Si yo antes odiaba, ahora tengo amor y ahora perdono cada vez que soy agraviado. Sí. Si yo antes yo era lujurioso, ahora yo cuido mi corazón, mis ojos y me vuelvo muy fiel a mi esposa. Primero amando a Dios, porque solo amando a Dios se puede ser fiel a la cónyuge. O sea, antes yo servía al pecado, pero como Cristo me liberta, ahora sirvo a la justicia. ¿Entiendes? Ese es el milagro de la salvación. Y cuando ese milagro sucede, no hay temblores, ni cosas, ni rayos, ni luces, ni humo, simplemente pasa aquí adentro. ¿El requisito cuál es? Obedecer de corazón la doctrina de Cristo. ¿Se entiende? Yo no puedo decir a ninguno de ustedes: ¿quieres ser salvo? Mónense con 20,000, con 10,000, traigan las ofrendas, traigan los diezmos y Dios les va a perdonar. Sella tu bendición. Sí, pacta tu bendición, haz tu promesa de fe y Dios te va a dar el cielo y tu terreno. Ya no. Bendito Dios, porque este evangelio es para todos. Lo que Dios quiere que es que simplemente seamos transparentes y sinceros, que sea todo de corazón. Cuando a Dios no hay el engaño, si Dios ve que alguien se acerca de corazón, lo va a perdonar. Pero si ve que alguien más está fingiendo, nunca va a ver la luz de la salvación. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta tus miembros para servir a la justicia. Antes, cuando eres esclavo del pecado, tú tenías herramientas, mis piernas, mis manos, mis ojos, mi boca, y era para servir ¿qué? A la iniquidad y a la inmundicia, a lo malo. Pero ahora que soy cristiano, ahora estas manitas que servían para pecar, estos pies que servían para ir a los lugares malos, ahora estos pies van a llevar el evangelio presurosos para
obras de derramar sangre inocente. Así es, para hacer maldades, para buscar venganza. Pero ahora no, ahora mis pies van a ir a un hospital a visitar a un enfermo. Ahora mis pies van a visitar a una viuda, llevar unas tortas, una despensa, buscar a los huérfanos para servirles, buscar a los pobres para que se den una mano, buscar al afligido para predicar el evangelio. Todos mis miembros que eran usados para el pecado, ahora qué, es usado para la justicia. Y así como se cree de corazón, también todo eso se hace de corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? Son obras también, pero no son obras que quieren ganar el cielo, son obras fruto de una grande gratitud a aquel que nos amó primero. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Verso 20, porque eras, tiempo pasado, esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Verso 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de lo malo, de las cuales ahora te avergüenzas? Porque al fin de ellas es muerte. Cuando si tú analizas todo lo malo que hemos hecho, dice la palabra, ¿qué fruto tenías? De todo eso malo que hacías, ¿qué te trajo de bueno, va? Así es, trajo vergüenza. O sea, ¿qué me trajo de bueno andar de adúltero? ¿Qué me trajo de bueno ahí con las caguamas, con las drogas? ¿Qué me trajo de bueno ahí de estar lleno de odio? Al contrario, todas esas cosas me hicieron vivir desgracias y hacer sufrir desgracias a la gente. Y además de eso, estoy avergonzado de todo lo malo que he hecho. Y todo eso me lleva ¿a dónde? A la muerte. ¿Qué fruto tenías? Por eso muchos pecadores deben de anhelar ser libres. ¿Por qué? Porque la vida del pecado, mi hermano, la vida del pecado no vale la pena. ¿O sí? No vale la pena. La vida de iniquidad no tiene sentido. O sea, sí hay un poquito de placer momentáneo, pero al final me voy al infierno, al final destruyo mi corazón, mi mente, mi familia. Y no debe de ser así. Versículo 22, ¿pueden leerlo, Felipe? 22 y 23 para terminar. Sí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué fuerte está esto. Aquí en el versículo 22 dice, pero ahora eres libertado del pecado y eres hecho siervo de Dios. ¿Cómo eres siervo de Dios? Señor, ahora sirvo la justicia. ¿Por qué sirvo? ¿Para ganar el cielo? No. ¿Por qué sirvo? ¿Porque soy mejor que los demás? No. ¿Por qué sirvo? ¿Porque yo vencí a la muerte yo solo? No. Fue Cristo que me libertó. Tú me salvaste. Todo lo que tengo como resultado, ¿qué es? Mi santificación. Primero, para poder experimentar la santificación. ¿Qué es santificar? Apartar para Dios, cada vez más cerca de Dios, cada vez más pegado a Dios, cada vez más santo, cada vez más puro. Para poder experimentar eso, primero tengo que ser rescatado, primero tengo que ser libertado. No hay santificación sin primero ser libertado del amo de libertad. Primero somos rescatados cuando creemos en el Evangelio, somos perdonados, somos limpiados, recibimos, somos depósito del Espíritu Santo y Dios nos concede el privilegio de la santificación. ¿Qué significa eso? Que cada vez cuando Dios va a poner mi deseo de orar, de buscar, de leer, Dios ¿qué va a hacer? La imagen de Cristo se va a impregnar en mi alma, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Y sabes qué va a pasar? La gente se va a dar cuenta. ¿Qué se va a dar cuenta? ¿Qué pasó con Raúl? Ya no es el mismo de antes. ¿Qué pasó con Felipe que se quejaba de caer y de caer? Ahora ya tiene tiempo que no cae. ¿Qué pasó con Marco y así con cada uno de nosotros? ¿Qué pasó con Jorge? No, vas a ver como han dicho de nosotros. Vas a ver, en un año, 2, ya está por lo mismo otra vez. Y pasan 2 años, y pasan 5, y pasan 10, y pasan 15, como conozco ahorita hermanos, que han sido rescatados y libertados y son siervos de la justicia y no han vuelto a ser esclavos, porque el poder de Dios es real. El Evangelio no es un cuento. El Evangelio no es no es una bonita historia de Disney. El Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. La fe es indispensable para experimentar esta nueva vida gloriosa y hermosa. Por eso termina ya, dice, y como fin de todo esto, todo es un regalo de Dios. No es que nos lo ganamos. O sea, es una gracia que me perdone.
Y si yo estoy aquí parado predicando eso, no es porque yo sea indispensable para el reino, es una gracia de Dios. Imagínate que tú tienes un empleado que lo tratas bien, le das comodidades, pero de repente el empleado te roba, se lleva tu oro, tu plata, te roba tu casa o hace algo malo. ¿Lo invitarías a trabajar contigo otra vez? Usualmente no pasa eso, ¿verdad? Pero el perdón de Dios es tan grande, que a pesar de ser grandes pecadores, y a pesar de ser enemigos suyos, los perdona, los limpia, y todavía así te dice: ven, entra mi niña, porque es mucha la vez. Me permite trabajar en algo que Jorge Polanco, que está parado aquí, no merece hacer. Estoy parado aquí por la gracia de Dios, no porque sea más importante que algunos de ustedes. Estamos aquí por puro amor. Si Él lo dio todo por nosotros, no somos más que nadie, no somos mejor que nadie, no soy mejor que ustedes. Yo lo único que sé es que lo que yo recibí, ustedes también lo pueden recibir. Es lo que sé, y lo sé por todo mi corazón. Y Dios puede transformar sus vidas, y Dios puede hacer cosas maravillosas. Y dice la palabra que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Me veo perdido, inmundo, sucio, hijo del diablo, enemigo de Dios. Pero Dios no ve el presente. Dios ve el presente y el futuro como un solo tiempo, como la eternidad. Y Él nos puede ver las cosas que no son como si fueran salvo, regenerado, santo, puro, recto y sirviendo en el reino. Acá dice que levanta el pobre del menesteroso y lo sienta en la mesa con los príncipes de su pueblo. Príncipes de su pueblo. Así lo dice. Yo creo que Dios lo puede hacer. Todo es por amor. No merecemos ni siquiera respirar el aire de Dios. No merecemos ni esta lluvia que está cayendo. Pero si Dios nos da el aire y nos da la lluvia, también nos ha prometido que nos puede dar el perdón total de nuestros pecados, una vida nueva. ¿Lo creemos? Y como dice allá, porque la paga del pecado es muerte. Qué importante es el texto. Ustedes son muy conocidos, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero uno lo habla así nada más, pero leyendo todo lo que estamos leyendo anteriormente, como que agarra más fuerza. Pues sí, dedicarme al pecado solo va a traer destrucción y muerte. Pero cuando Cristo llega a mi vida, ¿con qué fin? Es para darme vida eterna. Pero la dádiva, ¿es acá? Pero más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es dádiva? Es regalo. El regalo de Dios que no te cuesta. Nos costó a nosotros el perdón de los pecados, no. Y una cosa, el hecho de que el perdón de los pecados sea gratis no significa que sea barato. ¿Sí? Si te regalan un chicle negrito, pues pasa, oye, pues gracias, ¿no? Te costará como $1. Pero si te regalan una casa, ya es distinto, ¿eh? Wow, no, la casa. Pues ya es diferente. El hecho de que el Padre haya dado a su Hijo para salvarnos a nosotros es gratis, pero el precio que pagó Jesús fue muy elevado, muy alto, y lo hizo. La dádiva de Dios lo hizo para darnos vida eterna solamente en Cristo Jesús. No hay más. Es el amor de Dios sobre la vida de todos nosotros. ¿Les parece si termino con un canto de reflexión? Podemos orar, mirar el rostro y pasamos luego a preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Sí. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar y vamos a meditar. Quizás el canto no lo sepa, pero lo pueden escuchar. La letra es la palabra de Dios, la letra. La letra está basada en Isaías 53, en Romanos 6. En Isaías 53, el profeta dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios, el Padre, cargó sobre Jesús
el pecado de todos nosotros. Y lo que acabamos de leer en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros decidimos nuestro camino lejos de Dios algún día en nuestras vidas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó nuestros pecados en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es la muerte, hasta la vida de Dios. Es vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, hasta la vida de Dios. Es vida eterna. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en el pecado de todo hombre y mujer. El pecado de todo hombre y mujer. El pecado de todo hombre y mujer. Todos nuestros pecados, todos sin excepción, todas nuestras caídas, todos nuestros fracasos, toda nuestra inmundicia, todo lo malo que hayamos hecho, si creemos en ese Cristo crucificado de todo corazón, seremos perdonados de parte de Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, en esta bonita noche, Padre, bajo la lluvia, estando juntos, reflexionando tu palabra. Muchas gracias, Dios. Bendice a todos los presentes. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Dios. A todos los que estamos aquí, bendícenos por la verdad de tu evangelio. Alumbra nuestras mentes y nuestras almas
Permítenos creer de todo corazón en tu palabra, en tu evangelio glorioso. Y conoceremos la maravilla del nuevo nacimiento. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Si hay dudas,